Bueno, entonces hoy vamos a ver el capítulo 7, penúltimo del programa, del contenido de la materia, que lleva por título Dinámica de un sistema de partículas. En este capítulo vamos a ver de que la segunda ley de Newton no solamente se aplica a un solo cuerpo o a una sola partícula, también la segunda ley de Newton se puede aplicar a un sistema de partículas o a un sistema de cuerpos, siempre y cuando nosotros trabajemos con el centro de masa, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a definir dos conceptos que reciben el nombre de impulso y cantidad de movimiento. Y para ver estos conceptos, vamos a utilizar la segunda ley de Newton y una ecuación de cinemática, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, aquí en la figura tenemos un cuerpo de masa m que se mueve de izquierda a derecha sobre una superficie horizontal sin rozamiento bajo la acción de una fuerza constante, ¿ya? Si la fuerza es constante, la aceleración también es constante. Vamos a considerar que para el tiempo t sub 1, el cuerpo tiene una velocidad v sub 1. Para nosotros, el subíndice 1 va a representar el estado inicial, ¿ya? Entonces, v1 es la velocidad inicial. Y para un tiempo posterior t2, la velocidad es v sub 2. Entonces, v2 es la velocidad final, ¿ya? Entonces, como la fuerza que actúa sobre el cuerpo es constante, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y también podemos utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, estamos utilizando la primera ecuación, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero nosotros colocamos el tiempo cuando t sub 1 es 0 y t2 es un tiempo cualquiera. Entonces, lo más adecuado es colocar un delta t, porque no siempre t sub 1 va a ser 0. Y para nosotros delta t representa el tiempo transcurrido o el intervalo de tiempo, que será el tiempo 2 menos el tiempo 1, el tiempo final menos el tiempo 1. Ahora, a esta segunda ecuación lo vamos a multiplicar por la masa. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener mv2, en el lado derecho mv1 más ma por delta t. Pero el producto de la masa por la aceleración es la fuerza. Entonces, el segundo término del lado derecho podemos escribir F por delta T, ¿ya? Entonces, vamos a tener en el lado izquierdo mv2 igual a mv1 más F delta T. Ahora, en esta ecuación, este primer término que está, o este primer miembro del lado izquierdo, es decir, el producto de la fuerza por el tiempo en que actúa la fuerza, recibe el nombre de impulso de la fuerza. Y nosotros lo vamos a representar con la letra I latina mayúscula, ¿ya? Entonces, de esta ecuación lo que hemos hecho es despejamos F por delta T, ¿no ve? Y va a ser igual a que a mv2 menos mv1, ¿ya? Entonces les decía que este término del lado izquierdo, el producto de la fuerza por delta T, representa el impulso de la fuerza, que lo vamos a representar con la letra I latina mayúscula, ¿ya? Entonces, para nosotros el impulso es el producto de la fuerza por delta T. En el lado derecho tenemos dos términos que resultan de multiplicar la masa por la velocidad. La masa por la velocidad recibe el nombre de cantidad de movimiento, que lo vamos a representar con la letra P mayúscula, ¿ya? Entonces, mv2 será la cantidad de movimiento final y mv1 será la cantidad de movimiento inicial, ¿ya? Las unidades de la cantidad de movimiento como del impulso en el sistema internacional son el Newton por el segundo. Y en cualquier otro sistema serán siempre unidades de fuerza por unidades de tiempo, ¿ya? Entonces, si F por delta T es el impulso,
y mv2 es la cantidad de movimiento final y mv1 es la cantidad de movimiento inicial, entonces podemos decir que el impulso de una fuerza es igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento. Ahora, tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales, es decir, son vectores. ¿Ya? Vamos a ver el impulso de una fuerza constante. El impulso de una fuerza constante es directamente igual al producto de la fuerza por el tiempo que actúa la fuerza. Si nosotros graficamos la fuerza en función del tiempo, como se muestra aquí en esta figura, entonces el área bajo la curva es igual al impulso de la fuerza en el intervalo que actúa esta fuerza. En este caso estamos considerando que la fuerza actúa desde un valor T0 hasta un valor T. Entonces el área de este rectángulo es base por altura. La base es el tiempo y la altura es la fuerza. Entonces podemos multiplicar F por T o T por F, ¿no? Entonces el área siempre va a ser igual a la fuerza por el tiempo y en este caso igual al impulso. Ahora, si la fuerza no es constante o la fuerza es variable, cuando nosotros hablamos de una fuerza variable, la fuerza puede variar en magnitud o puede variar al mismo tiempo en magnitud y en dirección. Y si nosotros tenemos una partícula o un cuerpo que se mueve en un plano X y Y o en un eje de coordenadas X y Y, o puede ser también alguna vez en el espacio, en un eje de coordenadas X y Z. Entonces, en el caso particular de que se mueva en un eje de coordenadas X y Y, la segunda ley de Newton se puede escribir de la siguiente manera, ¿ya? F igual a m dv a dt. ¿Por qué? Porque si la fuerza no es constante, la aceleración también no va a ser constante. Y tenemos que expresarlo como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esta definición ya lo hemos visto en cinemática, que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual al área, ¿no? Entonces, por eso escribimos F igual a m dv a dt. Y de aquí llevamos dt a multiplicar a la fuerza. Entonces vamos a tener F dt igual a m dv. Esta es una ecuación diferencial, desde luego muy sencilla, pero para resolverlo hay que aplicar integrales, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí tenemos nosotros la gráfica de una fuerza variable en un eje de coordenadas X y Y. Esta fuerza que nosotros representamos en este punto va a tener siempre dos componentes, ¿no? Va a tener una componente horizontal Fx y otra componente vertical Fy, ¿ya? Pero ahora integremos esta ecuación. Entonces, esta ecuación lo vamos a integrar desde un valor de t sub 1 hasta un valor de t sub 2 en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, como la masa es constante, sale fuera del signo de integración y vamos a tener integral de dv desde un valor de b sub 1 hasta un valor de b sub 2. ¿Ya? La integral del lado izquierdo de f de t de t1 a t2 es el impulso. Para resolver la integral del lado izquierdo, nosotros tenemos que conocer una expresión o una función de la fuerza en función del tiempo, ¿ya? Si nosotros no conocemos una función que relacione la fuerza y el tiempo, no vamos a poder integrar. Entonces, en el caso particular en que la fuerza sea constante, la fuerza sale fuera del signo de integración y va a quedar simplemente integral de dt, que va a ser t2 menos t1. Y en ese caso la integral sería muy sencilla para la fuerza constante, ¿ya? En el lado derecho, la integral de dv es simplemente v. Si reemplazamos, perdón, el límite superior menos el límite inferior, vamos a tener mv2 menos v1. Haciendo desaparecer el paréntesis, tenemos mv2 menos mv1. Nuevamente encontramos la ecuación que nos dice que el impulso de la fuerza es igual al cambio variación de la cantidad de movimiento. mv2 la cantidad de movimiento final y mv1 la cantidad de movimiento inicial, ¿ya? Ahora, en el caso particular, si la fuerza tiene dos componentes, una componente en el eje Y y otra componente en el eje X, entonces vamos a tener un impulso en la dirección X que va a ser igual a la integral de Fx por dt,
y otro impulso en el eje Y, que será igual a la integral de Fy de t desde T1 a T2. Y el cambio o la variación de la cantidad de movimiento también vamos a tener en la dirección X y en la dirección Y. Si nosotros efectuamos una gráfica de una fuerza variable en función del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí esta curva, por ejemplo. En este caso, la fuerza está aumentando a medida que pasa el tiempo. ¿No ve? Ahora, el impulso siempre es igual al área debajo de la gráfica fuerza en función del tiempo. Pero el área de esta figura no lo podemos calcular con una fórmula. ¿Por qué? Porque no es un cuadrado, no es un rectángulo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una fuerza variable y si queremos calcular el área debajo de la curva, tenemos que recurrir al cálculo integral. Y por lo tanto, el área o el impulso lo vamos a determinar integrando esta ecuación. ¿Ya? Vamos a ver ahora el principio de conservación de la cantidad de movimiento. El principio de conservación de la cantidad de movimiento. Para ver este principio vamos a considerar el choque o la interacción de dos cuerpos. Aquí en la primera figura, en la parte superior, tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B que avanzan en sentidos contrarios. A avanza con una velocidad v sub A1 y B avanza con una velocidad v sub B1. Para nosotros, BA1 representa la velocidad de A inicial o antes del choque. Y B sub B1 representa la velocidad inicial de B o la velocidad de B antes del choque. Entonces, como los dos cuerpos se están moviendo en sentido contrario y además vamos a considerar que esta superficie no tiene rozamiento, ¿ya? Por lo tanto, el choque se va a dar sí o sí. Entonces, el momento que los dos cuerpos interactúan o están en contacto físico, cuyo tiempo es muy pequeño, son milésimas de segundos. ¿Por qué? Porque después del choque, los cuerpos van a rebotar. B va a rebotar a la derecha y A va a rebotar a la izquierda, ¿ya? Entonces, el momento que interactúan o el momento que están en contacto físico los dos cuerpos, se cumple la tercera ley de Newton de acción y reacción. Entonces, el cuerpo A ejerce una fuerza F hacia la derecha y el cuerpo B ejerce otra fuerza sobre la misma línea de acción con la misma magnitud, pero de sentido contrario, que lo estamos colocando aquí un signo menos para indicar que tiene sentido contrario de la fuerza que ejerce A. ¿Ya? Entonces, una vez de que se ha producido el choque y los bloques se separan, estamos considerando que B y A rebotan. Por lo tanto, B se va a mover hacia la derecha con una velocidad v sub v2 y A se va a mover a la izquierda con una velocidad v sub a2. Entonces, v sub v2 es la velocidad de B final o después del choque y v sub a2 es la velocidad de A final o también después del choque. Consideremos nuevamente el momento que se cumple la tercera ley de Newton, es decir, el momento en que los dos cuerpos interactúan o están en contacto físico. ¿Ya? Entonces, si representamos con FA la fuerza que ejerce A sobre B, vamos a representar con FB la fuerza que ejerce B sobre A, pero lo ponemos un signo menos por delante porque el sentido de esta fuerza es contrario a la fuerza que ejerce el cuerpo A. Ahora vamos a multiplicarlo por el intervalo de tiempo delta t que ha ocurrido el contacto físico o el choque. Es decir, el momento en que los dos cuerpos están en contacto. Entonces el delta t es el mismo para A y para B. Entonces si multiplico yo aquí F por delta t y aquí FB por delta t, entonces voy a tener que FA por delta t es el impulso de A y FB por delta t es el impulso de B. ¿Ya? Entonces llegamos a la conclusión que el impulso de A
es igual en magnitud al impulso de B, pero de sentido contrario. ¿Ya? Nosotros sabemos que el impulso F por delta T es igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento, mv2 menos mv1. Entonces, F por delta TA será el cambio o variación de la cantidad de movimiento que ha sufrido el cuerpo A. Y menos F delta TB será el cambio o variación de la cantidad de movimiento que ha sufrido el cuerpo B. Entonces podemos escribir la siguiente ecuación. Delta PA igual a menos delta PB. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que el cambio o variación de la cantidad de movimiento de A es igual en magnitud al cambio o variación de la cantidad de movimiento de B, pero de sentido contrario. ¿No ven? Entonces, si delta PA representa el cambio o variación de la cantidad de movimiento de A, entonces escribimos MABA2 menos MABA1. Y si delta PB representa el cambio o variación de la cantidad de movimiento de B, entonces escribimos la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial de B. Entonces ahora vamos nosotros a ordenar esta ecuación. Si vamos a sumar la cantidad de movimiento antes del choque del cuerpo A y del cuerpo B. Y en el lado derecho voy a sumar la cantidad de movimiento de A y de B después del choque. Entonces, el primer término o el término del lado izquierdo, es decir, la suma de MABA1 más MBB sub 1, representa la cantidad de movimiento inicial. Y el segundo término representa la cantidad de movimiento final. Entonces, esta ecuación, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, esta ecuación representa el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Pero, ¿cuándo se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento? Este principio se cumple cuando no actúa ninguna fuerza resultante sobre el sistema o sobre los dos cuerpos A y B. O si es que la fuerza resultante es cero, entonces en ese caso sí se va a cumplir este principio. Entonces este principio es muy importante y se lo aplica en la resolución de los problemas de este capítulo. Pero hay que tomar mucho en cuenta de que para que se cumpla este principio, ¿ya? La resultante de todas las fuerzas que actúan siempre debe ser igual a cero. Muy bien. Vamos a ver ahora los famosos choques, ¿ya? Bueno, en un choque siempre se conocen las masas y las velocidades iniciales o las velocidades antes del choque. Y el problema radica en determinar las velocidades de los cuerpos después del choque. Entonces, por el momento, la única ecuación que tenemos para utilizar es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Nosotros, en la mayoría de los choques que van a ser entre dos cuerpos, dos automóviles, dos motos o dos partículas, a una de ellas lo vamos a representar con A y a la otra lo vamos a representar con B, ¿ya? También hemos dicho que BA1 es la velocidad de A antes del choque, B sub 1 la velocidad de B antes del choque, y BA2 y B sub 2 son las velocidades de A y de B después del choque. Entonces, si nosotros tenemos el choque de dos cuerpos A y B, podemos aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento inicial, que será igual a la suma de la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B, será igual a la cantidad de movimiento final, que será igual a la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B. Pero hemos dicho que siempre nosotros vamos a conocer las masas y las velocidades antes del choque, y no así las velocidades después del choque. Entonces, si aplicamos solamente este principio, vamos a tener una ecuación con dos incógnitas y por lo tanto no podemos resolver. Si es que nosotros analizamos el movimiento en dos direcciones, es decir, en un eje de coordenadas X y Y, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y por lo tanto tampoco vamos a poder resolverlo.
Entonces necesitamos nosotros tener un número de ecuaciones igual al número de incógnitas para que el sistema tenga solución. Entonces, si en un choque actúan fuerzas conservativas, se cumple el principio de conservación de la energía cinética. ¿Qué significa esto? Que cuando actúan fuerzas conservativas, la energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. Entonces, cuando actúan fuerzas conservativas y se cumple el principio de conservación de la energía cinética, se dice que el choque es un choque elástico o perfectamente elástico. En un choque elástico o perfectamente elástico, los cuerpos después del choque siempre quedan separados, ¿ya? Ahora, también tenemos otro tipo de choques cuando no actúan fuerzas conservativas, más bien cuando actúan fuerzas disipativas como las fuerzas de rozamiento. Entonces, cuando actúan fuerzas de rozamiento, fuerzas disipativas, los cuerpos después del choque quedan unidos o pegados, ¿ya? Y se mueven como si se tratara un solo cuerpo. Entonces, a este tipo de choque se lo llama choque inelástico o perfectamente inelástico. Como ejemplo tenemos el acoplamiento de dos vagones de un tren o cuando se dispara una bala a un bloque de madera y la bala queda incrustada en el bloque de madera y tanto bala como bloque se mueven como si se tratara de un solo cuerpo. Bueno, estos dos tipos de choques que estamos viendo lo vamos a estudiar con mayor profundidad, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar los choques inelásticos. Entonces, aquí en la figura voy a considerar el choque de dos cuerpos. Un cuerpo B que se encuentra en reposo, por eso escribimos B sub B1 igual a 0. Y un cuerpo A que avanza de izquierda a derecha sobre una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidad B sub A1. ¿Ya? Entonces, como se trata de un choque inelástico, después del choque los dos cuerpos A y B se van a mover con la misma velocidad como si se tratara de un solo cuerpo. Esa velocidad de A y la velocidad de B después del choque lo vamos a representar simplemente con B sub 2, ¿ya? Entonces, si aplicamos nosotros la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento a este choque inelástico, vamos a tener que MBA1 más MB B sub B1 igual a MA B sub A2 más MB B sub B2. Pero en este caso, B sub A2 es igual a B sub B2 y lo estamos representando simplemente con B2. ¿Ya? Entonces vamos a factorizar la velocidad aquí y vamos a sumar las masas, MA más MB. Si de aquí despejamos la velocidad B sub 2, será igual a MA B sub A1 más MB B sub B1 sobre MA más MB. Pero hemos dicho que el cuerpo B está en reposo, entonces este término se hace 0. Y la velocidad de los dos bloques después del choque será simplemente igual a MA B sub A1 sobre MA más MB. Le voy a pedir que no se concentre mucho en la deducción matemática de las ecuaciones, ¿ya? Yo en ningún momento les voy a pedir la deducción de ecuaciones. O sea que más que todo céntrense en la parte conceptual, en la parte teórica, ¿ya? Ya vamos a ver cuando resolvamos los problemas la aplicación de cada una de estas ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, entonces vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible la deducción de todas las ecuaciones, ¿ya? Muy bien, entonces que quede claro que la velocidad después del choque para los dos cuerpos A y B en un choque inelástico está en función de las masas y de la velocidad de A antes del choque, ¿ya? Ahora, la energía cinética antes del choque será igual a la energía cinética de A más la energía cinética de B. Pero como B está en reposo, la energía cinética total antes del choque va a ser simplemente la energía cinética de A,
que será igual a 1/2 de la masa de A por su velocidad al cuadrado. La energía cinética final, como los dos cuerpos se mueven con la misma velocidad, será igual a 1/2 ma más mb por b2 al cuadrado. Ahora voy a dividir yo la energía cinética final entre la energía cinética inicial y encuentro esta relación en función de las masas, en función de b2 al cuadrado, que es la velocidad después del choque de los dos cuerpos, y dividido la masa de A por la velocidad de A antes del choque al cuadrado. Entonces, esta velocidad b2 al cuadrado es la velocidad dada por esta expresión. Entonces, para sustituir en la otra ecuación, voy a elevar al cuadrado ambos términos, ¿ya? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado ambos términos, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, vamos a tener que b2 al cuadrado es igual a esta relación elevada al cuadrado. Y todo este lado derecho lo vamos a sustituir aquí. Entonces, al hacer esa sustitución, ¿ya? Se cancelan las velocidades y nos queda la siguiente expresión, que la energía cinética final dividido la energía cinética inicial es igual a la razón entre la masa de A dividido la suma de las dos masas. Para cualquier valor que nosotros demos de la masa A y de la masa B, este cociente o esta razón siempre va a ser menor que la unidad. Entonces, yo si llevo al lado derecho la energía cinética inicial o antes del choque, voy a tener que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Entonces, con esta relación nosotros estamos demostrando que en un choque inelástico, la energía cinética total disminuye durante el choque. ¿Por qué? Porque en ese choque inelástico han actuado fuerzas de rozamiento o fuerzas disipativas, ¿ya? Vamos a ver ahora el choque elástico o el choque perfectamente elástico. Entonces vamos a considerar un choque frontal entre dos cuerpos A y B, que pueden ser dos bolas de billar, ¿ya? El ejemplo clásico de un choque elástico lo constituyen las dos bolas de billar. Muchos de ustedes, bueno, conocen un juego de billar o alguna vez han debido jugar. Las bolas tienen el mismo tamaño, tienen la misma base. Y cuando chocan dos bolas nunca quedan unidas, siempre quedan separadas. ¿Por qué? Porque el choque de dos bolas de billar es prácticamente un choque elástico, ¿ya? Entonces, en esta figura estamos considerando un choque frontal entre la bola A y la bola B, o la partícula A y la partícula B, el auto A, el auto B, o el cuerpo A y el cuerpo B. No interesa eso, porque a todos los cuerpos los consideramos como partículas, ¿no ven? Entonces, el cuerpo A avanza de izquierda a derecha con una velocidad v sub a1, ¿ya? Y el cuerpo B avanza de derecha a izquierda con una velocidad v sub e1. Vamos a considerar que después del choque, los dos cuerpos rebotan. Es decir, B rebota a la derecha y A rebota a la izquierda, ¿ya? B rebota con una velocidad v sub v2, que es la velocidad de B después del choque. Y A rebota con una velocidad VA2, que es la velocidad de A después del choque, ¿ya? Como hemos dicho a un principio, en un choque elástico actúan fuerzas conservativas. Por lo tanto, se cumple el principio de conservación de la energía cinética. Entonces escribimos que la energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. El principio de conservación de la cantidad de movimiento es un principio general que se cumple para todo tipo de choque. Sin importar que sea elástico o inelástico, siempre se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, al aplicar estos dos principios al choque elástico, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Esta ecuación de la conservación de la energía cinética se cancela el 1/2, 1/2, 1/2 de los cuatro términos, ¿no ven? Y nos queda una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. Entonces, resolver estas dos ecuaciones resulta a veces muy complejo. Sin embargo, hay un artificio matemático que nos permite resolver con mucha facilidad estas dos ecuaciones, ¿ya?
Ese artificio matemático está explicado con detalle en el texto. A objeto de ganar un poco de tiempo, no lo tengo aquí en la diapositiva, por eso solamente voy a presentar las soluciones de estas dos ecuaciones. Cuando resolvamos nosotros los ejercicios o cuando resolvamos los problemas, vamos a ver qué tan fácil resulta la solución de estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, resolviendo la ecuación 14 y la ecuación 15 que yo le he numerado aquí, encontramos estas tres soluciones, ¿ya? Esta ecuación 16, que me dice que la velocidad de V después del choque menos la velocidad de A después del choque es igual a menos la velocidad de B antes del choque menos la velocidad A antes del choque. Esta diferencia, si ustedes recuerdan el capítulo 5 de dinámica, donde hemos visto el concepto de velocidad relativa, la velocidad relativa no es más que la diferencia de dos velocidades. Entonces, este término del lado izquierdo representa la velocidad relativa de B respecto a A después del choque. Y el término del lado derecho, que está entre paréntesis, representa la velocidad relativa de B respecto a A antes del choque. Esta ecuación es muy importante para deducir un coeficiente de restitución que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, la ecuación aquí 17 y la ecuación 18 nos permiten calcular la velocidad de A y la velocidad de B después del choque, en función de las masas y en función de las velocidades antes del choque, tanto de B como de A. Ahora, a partir de estas ecuaciones se puede simplificar de acuerdo a la condición del problema. Por ejemplo, si la masa de A es igual a la masa de B, entonces este término se va a hacer cero. Si el cuerpo B está en reposo antes del choque, este término se hace cero. Si el cuerpo A está en reposo antes del choque, este término se hace cero o este término se hace cero, ¿no? Entonces, consideremos un caso particular en que B esté en reposo. Por lo tanto, B sub B1 es igual a 0 y la velocidad de A y la velocidad de B después del choque van a estar dados por estas dos expresiones, ¿ya? Entonces, le decía, a partir de esta ecuación, que era la que he explicado aquí, que representa las velocidades relativas, se define un coeficiente de restitución que lo vamos a representar con la letra E. Este coeficiente de restitución está definido de diferentes formas según la bibliografía que consultamos, según el texto, según el libro, ¿ya? Nosotros lo vamos a definir de la siguiente manera. E igual a menos B sub B2 menos B sub A2 dividido B sub B1 menos B sub A1. ¿Qué es B sub B2 menos B sub A1? Es la diferencia de la velocidad de B y de A después del choque. Y B sub B1 menos B sub A1 es la diferencia de la velocidad de B y de A antes del choque, ¿ya? Ahora, si el valor de E es igual a 1, el choque es elástico o completamente elástico y se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque. Si el valor de E es igual a 0, el choque es inelástico y por lo tanto, como actúan fuerzas de rozamiento, no se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética total antes del choque será igual a la energía cinética después del choque más algo de energía que se ha perdido. Esa energía que se pierde debido a las fuerzas de rozamiento. En realidad se transforma en forma de calor, ¿ya? Pero no se pierde, ¿no? Pero se disipa, ¿ya? Bueno, en todos los otros tipos de choque, el valor de E siempre va a estar comprendido entre 0 y 1. Y por lo tanto, tampoco se va a cumplir el principio de conservación de la energía cinética. Bueno, hasta ahí terminamos lo relacionado con choques. Entonces ahora vamos a ver el centro de masa, ¿ya?
Para nosotros el centro de masa es un punto arbitrario que se encuentra en el interior de un cuerpo donde nosotros representamos o donde se encuentra concentrada toda la masa de ese cuerpo. Si por ejemplo yo tengo un cuerpo plano, es decir, una madera plana rectangular, ¿ya? Y si aquí nosotros representamos tres partículas solamente de este cuerpo, tengo una partícula de masa M1, una partícula de masa M2 y una partícula de masa M3, ¿ya? Si nosotros concentramos la masa en este punto CM, entonces este punto representa el centro de masa, que para la física el centro de masa es un punto donde está concentrada la masa de todo el sistema de partículas o de todas las partículas que componen un cuerpo rígido, sobre todo, ¿ya? Entonces vamos a considerar bien una figura de forma plana, ¿ya? De forma rectangular, una tabla, por ejemplo, que se encuentra en movimiento respecto a un eje de coordenadas X y Y. Entonces la partícula de masa M1 se mueve hacia la derecha con una velocidad V sub 1, la partícula de masa 2 con una velocidad V sub V2, la partícula de masa 3 con una velocidad V sub 3. Y si en este punto representamos el centro de masa, aquí está concentrada la masa de todas las partículas, ¿ya? Y vamos a considerar que este punto, donde está concentrada toda la masa, se mueve con una velocidad VCM. Entonces, VCM es la velocidad del centro de masa. Entonces, si nosotros queremos calcular la cantidad de movimiento total del conjunto de partículas que forman este cuerpo, entonces la cantidad de movimiento total será igual a la suma vectorial de todas las cantidades de movimiento individuales, ¿ya? El producto de M por V1 es un vector, ¿ya? Hemos dicho que MV1 es la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento es un vector. Nosotros sabemos que si tenemos un vector y lo multiplicamos por un escalar, entonces nos da otro vector. Entonces, M1V1 es un vector, M2V2 es otro vector, M3V3 otro vector. Entonces, la cantidad de movimiento total, en este caso, será igual a la cantidad de movimiento de la primera partícula más la cantidad de movimiento de la segunda más la cantidad de movimiento de la tercera. Y si nosotros queremos encontrar la cantidad de movimiento total del millón de partículas, tendremos que sumar aquí Mn más Vn, ¿ya? Pero hemos representado nosotros con la letra P mayúscula la cantidad de movimiento. Entonces, M1V1 será P1, M2V2 será P2 y M3V3 será P3. ¿Ven? Ahora, la masa total será igual a la suma de las masas de cada una de las partículas que intervienen en el sistema. En este caso, como solamente estamos considerando tres partículas, entonces la masa total será M1 más M2 más M3. Y esta masa es la que está concentrada en este punto. Es decir, este punto representa la suma de la masa de las tres partículas. Ahora, la cantidad de movimiento total también será igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces podemos escribir la siguiente ecuación, que la cantidad de movimiento total es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Y esto será igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas, ¿no? Si de esta ecuación despejamos nosotros la velocidad del centro de masa, entonces vamos a ver que la velocidad del centro de masa está en función de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas y de la masa total, dada por esta ecuación. ¿Ven? Bueno, vamos a considerar ahora que para un tiempo t, todo el sistema se ha movido hacia la derecha. Y también vamos a considerar que se mueve con velocidad constante, ¿ya? Entonces, la velocidad del centro de masa será igual a la distancia que ha avanzado xcm respecto al eje y dividido el tiempo t. La velocidad v sub 1 será igual a x1 sobre t. La velocidad 2 será x2 sobre t.
Y finalmente la velocidad 3 será igual a x3 sobre t. O también podemos decir que xcm es igual a bcm por t. x1 es igual a b1 por t. x2 es igual a b2 por t. Y x3 será igual a b3 por t. ¿No? Muy bien. Entonces, en esta ecuación, en vez de la velocidad del centro de masa, vamos a sustituir en el lado izquierdo por xcm sobre t. Y en el lado derecho, en vez de B1, en vez de B2 y en vez de B3, vamos a sustituir X1 sobre T, X2 sobre T y X3 sobre T. ¿Ya? Entonces, si nosotros factorizamos el tiempo aquí en el numerador, ese tiempo va a bajar aquí al denominador. Y por lo tanto, podemos cancelar el tiempo. Cancelamos el tiempo y nos queda esta expresión, que xcm es igual a m1x1 más m2x2 más m3x3. ¿Pero qué es xcm? Es la coordenada del centro de masa en la dirección x. Entonces, si nosotros ahora esta figura lo hacemos girar 90 grados, vamos a encontrar una expresión muy similar para ISM. ¿Qué es ISM? Es la coordenada Y del centro de masa. ¿Ya? Entonces, yo vuelvo nuevamente aquí a mi figura. Entonces, XM es esta coordenada. ¿Ya? Y SM será esta coordenada, es decir, la vertical que hay desde el centro de masa hasta aquí, hasta el eje X. Entonces, si nosotros conocemos XCM y SM, entonces podemos determinar con exactitud el centro de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas, ¿ya? Que va a estar simplemente en función de la masa y en función de las coordenadas X1, X2, Y1, Y2, Y3. Voy a volver a escribir nuevamente esta ecuación de la velocidad del centro de masa en función de las cantidades de movimiento M1, B1, M2, B2, M3, B3 y en función de la masa. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a derivar esta ecuación respecto al tiempo. Entonces, en el lado izquierdo voy a tener la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. En el lado derecho, en el denominador, la masa es constante. En el numerador también la masa es constante. Entonces voy a tener M1 por dB1 a dt, más M2 dB2 a dt, más M3 dB3 a dt. Pero recuerden ustedes la definición de la aceleración instantánea. La aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo va a ser la aceleración del centro de masa. La derivada de la velocidad v sub 1 sobre dt va a ser la aceleración a sub 1 de la masa m1. Y la derivada de la velocidad dv2 sobre dt será la aceleración de m2. Y dv3 sobre dt será la aceleración 3. La masa total es m1 más m2 más m3. Entonces, si nosotros sumamos las masas y lo representamos por m y traemos a multiplicar al lado izquierdo, entonces vamos a tener en el lado izquierdo que la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a m1 por a1 más m2 por a2 más m3 por a3. Pero ¿qué representa m1 por a1? De acuerdo a la segunda ley de Newton, es la fuerza F1 aplicada a la masa M1. Y F2 será M2 por A2, la fuerza aplicada a M2. F3, que es igual a M3 por A3, será la fuerza aplicada a M3. Entonces, si nosotros sumamos estas fuerzas, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas externas o la fuerza resultante externa va a ser igual a la masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa. Entonces, bien, esta ecuación ya no es nada más que la segunda ley de Newton aplicada a un sistema de partículas, ¿ya? Nosotros cuando tenemos un cuerpo decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero si nosotros trabajamos con la masa total de un sistema de partículas y trabajamos con la aceleración del centro de masa, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas resultantes externas que actúan sobre el cuerpo
simplemente va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces, a partir de estas últimas ecuaciones llegamos a la siguiente conclusión, que el centro de masa de un sistema de partículas se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y en ese punto actúa la fuerza resultante o la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan en un sistema. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso damos por terminado el capítulo 7. ¿Ya? Entonces, el día jueves ya vamos a hacer 2 o 3 problemas de este tema. La otra semana, también el martes, vamos a hacer 2 o 3 problemas. Y el próximo jueves vamos a avanzar el capítulo 8. Y luego ya haremos los problemas después del receso navideño. Voy a parar aquí la grabación.